Imagínate descubrir que tienes un factor genético que aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad en el futuro, o que tienes que luchar constantemente para que tu trabajo sea valorado como el de tus compañeros solo por el simple hecho de ser mujer, o que tu carrera haya llegado hasta el punto más crítico o más bajo que Hollywood decidiera ya no apostar por ti, pero al final del día te convirtió en Iron Man. Estas 3 historias ocurrieron en algunas de las máscaras más famosas del cine. Hay historias que te sorprenden y otras que hacen detenerte un momento y pensar en tu propia vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Rubis y bienvenidos una vez más a este episodio de Detrás de la Máscara. En este episodio vamos a hablar de la salud, de luchar por lo que se considera justo y de las segundas oportunidades. Esta vez son 3 historias diferentes que te dejarán con el ojo cuadrado. A veces creemos que nuestros actores favoritos han tenido la vida más fácil y ha sido muy fácil llegar a donde están. Es por eso que he hecho esta temporada de Detrás de la Máscara con nuestros superhéroes favoritos. Entonces, estamos totalmente equivocados si creemos que ellos han tenido el camino fácil. Realmente han vivido experiencias como nosotros. Y cada una de las historias que te traigo en toda esta temporada son realmente interesantes y créeme que a lo mejor con alguna te has de identificar. Así que si no has visto los episodios anteriores, te invito a verlos en mi canal de YouTube. Ahí están completamente todos. Y antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que veas los siguientes episodios, porque todavía nos faltan un poquito más. Todavía no llegamos al final de esta temporada, así que no te los pierdas. Y ya basta de bla 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 y mucho chichi, ya me voy a callar. Ahora sí, vamos a ver la primera historia. Adelante. ¿Qué harías si descubrieras que el tiempo que tienes podría ser más valioso de lo que imaginas? Eso le ocurrió a Chris Hemsworth mientras descubría algo inesperado sobre su futuro. Mientras comienzo a realizar este aquacolor de Thor, pienso en lo que representa este personaje: fuerza, poder, inmortalidad. Un dios que parece tener todo el tiempo del mundo, pero detrás de Thor existe un hombre que recibió una noticia que le hizo pensar precisamente en lo contrario, en lo valioso que es el tiempo que tenemos. En el 2002, mientras grababa la serie documental Límites de National Geographic, Chris Hemsworth decidió someterse a diferentes pruebas relacionadas con la longevidad y el envejecimiento, y durante esas pruebas recibió una noticia inesperada. Los resultados mostraron que tenía 2 copias de la variante genética APOE4, relacionada con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Pero hay algo importante: tener esta variante no significa que Chris tenga Alzheimer ni que necesariamente vaya a desarrollarlo, simplemente significa que su riesgo es mayor. Aún así, recibir esa información no fue fácil. Hemsworth contó que inicialmente fue algo aterrador y es comprensible. De repente, algo que parecía permanecer a un futuro lejano se convirtió en una posibilidad que tenía que considerar desde el presente. Pero en lugar de quedarse únicamente con el miedo, decidió verlo de otra manera, como una oportunidad. La oportunidad para prestar más atención a su salud, a sus hábitos y a la manera en que quería vivir los próximos años. Y también comenzó a replantearse algo que muchas veces olvidamos cuando estamos muy ocupados: ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? La noticia incluso influyó en sus prioridades profesionales y personales. Hemsworth habló de querer pasar más tiempo con su familia y elegir proyectos que realmente significaran algo para él. Y años después esa reflexión continuó. En un proyecto posterior de National Geographic, Hemsworth exploró junto a su padre temas relacionados con la memoria y el deterioro cognitivo, convirtiendo algo profundamente personal en una oportunidad para crear conciencia y compartir momentos con él. Aquí encuentro algo muy interesante. Thor es un personaje que parece tenerlo todo, una vida extraordinariamente larga, pero Chris Hemsworth nos recuerda algo mucho más humano. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene, y quizá por eso no se trata de vivir con miedo al futuro, se trata de aprovechar mejor el presente, de cuidar nuestra salud y de estar con las personas que queremos, y de no esperar a que una noticia nos obligue a preguntarnos qué es realmente importante. Mientras termino este aquacolor, pienso que quizá la verdadera conexión entre Thor y Chris Hemsworth no está en la fuerza, está en aprender que incluso el tiempo tiene un valor.
Thor puede tener siglos por delante, nosotros no sabemos cuánto. Por eso quizá la verdadera fuerza es decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos. Mientras Chris decidió mirar hacia adelante, después de recibir una noticia inesperada, nuestra siguiente protagonista tuvo que mirar hacia atrás y preguntarse cuánto había luchado para llegar a donde está. Antes de convertirse en Black Widow, Scarlett Johansson tuvo que luchar contra algo que ningún superhéroe puede vencer fácilmente, que otros decidieran quién debía ser. Mientras comienzo a realizar este aquacolor de Black Widow, pienso en algo curioso. Natasha Romanoff no tiene superpoderes, no tiene una armadura ni puede viajar en el tiempo, pero tiene algo muy poderoso, la capacidad de decidir quién quiere ser, y la historia de Scarlett Johansson también tiene algo de eso. Scarlett comenzó a actuar desde muy pequeña y su carrera creció rápidamente, pero durante sus primeros años como adulta empezó a sentirse encasillada en un tipo de personaje, la chica sexy, la mujer definida principalmente por su apariencia. Alrededor de los 18 y 19 años llegó a sentir que aquella imagen podía limitar su futuro, así que decidió cambiar el rumbo. Comenzó a buscar personajes diferentes y a tomar mayor control sobre las decisiones de su carrera, y años después llegó Natasha Romanoff. Cuando Scarlett apareció como Black Widow en Iron Man 2, el personaje todavía estaba muy marcado por una mirada sexualizada, pero con el tiempo, Natasha evolucionó hasta convertirse en un personaje mucho más complejo y en una de las figuras más importantes del universo Marvel, y Scarlett tampoco dejó de defender su propia voz. En 2021, tras el estreno simultáneo de Black Widow en cines y Disney Plus, presentó una demanda contra Disney argumentando que aquella decisión afectaba las condiciones económicas de su contrato. Disney rechazó sus argumentos, pero meses después ambas partes llegaron a un acuerdo. Más allá del conflicto, la situación abrió una conversación importante. ¿Qué ocurre con los contratos de los actores cuando cambia completamente la forma de estrenar una película? Scarlett decidió defender lo que consideraba justo. Y quizá eso sea lo más interesante de su historia. Una actriz que alguna vez sintió que la industria quería colocarla dentro de una sola categoría, terminó construyendo una carrera mucho más grande que aquella imagen. Y ahí está la conexión con Natasha Romanoff. Black Widow no necesitaba que alguien le dijera quién debía ser. Ella eligió su propio camino. Mientras termino este aquacolor, pienso que la verdadera fuerza de Black Widow no está en sus armas, está en sus decisiones. Y quizá esa también sea una parte de la historia de Scarlett Johansson. No permitir que otros definieran hasta dónde podía llegar. Porque a veces ser fuerte no significa pelear, significa defender tu valor y elegir tu camino y decir: yo también decido sobre mi historia. Los trajes convierten a las personas en héroes, pero son las decisiones las que definen quiénes somos. Y ahora llegamos a nuestra última historia. Esta historia es totalmente diferente, porque las otras anteriores nos hablan de cómo nos comportamos o cómo reaccionamos cuando la vida nos presenta algunos desafíos. Esta última historia nos enseña algo. En este caso, ¿cómo es que seguimos adelante? Cuando ya encontramos o tocamos fondo, o sobre todo, cuando ya lo tenemos todo perdido. Antes de convertirse en uno de los héroes más queridos del cine, Robert Downey Jr. estuvo tan cerca de perder todo que Hollywood llegó a darle la espalda. Mientras comienzo a realizar este maquillaje de Iron Man, pienso en algo curioso. Tony Stark comienza su historia como un hombre brillante, exitoso y aparentemente intocable, pero también es alguien que tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones, y de alguna manera la vida de Robert Jr. tuvo una transformación igual de impresionante, solo que esta vez no estaba escrita en un guión. Downey Jr. comenzó a destacar en Hollywood desde muy joven, su talento era evidente, incluso llegó a recibir una nominación al Oscar por Chaplin, pero detrás de esa carrera ascendente también existía una larga lucha contra el consumo de drogas y
Sus problemas con las sustancias comenzó desde muy joven y con el paso de los años sus consecuencias fueron cada vez mayores, entre ellos arrestos, problemas legales y rehabilitación. Finalmente, una etapa en prisión. Su carrera comenzó a deteriorarse y perdió trabajos importantes. Uno de ellos fue Ali Madville, donde su salida ocurrió después de nuevos problemas legales en el 2001. Para muchos parecía que Robert había llegado al final de su carrera, pero aquí comienza la parte más importante de su historia. A partir de los primeros años de la década de los 2000, comenzó un proceso serio de recuperación y reconstrucción de su vida, y no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Tuvo que recuperar la confianza de Hollywood, volver a trabajar y demostrar que podía sostener una nueva etapa de su vida. Uno de los momentos más importantes de ese regreso fue The Synthetic, proyecto en el que Mel Gibson le ayudó a conseguir trabajo cuando su pasado hacía difícil incluso obtener un seguro para una producción. Después llegaron películas como Zodiac y Tropic Thunder, y entonces apareció una oportunidad que cambiaría absolutamente todo: Iron Man. En 2008, Robert Jr. se convirtió en Tony Stark, y aquel personaje terminó transformándose en uno de los papeles más importantes de su carrera. Lo extraordinario no es que solamente haya conseguido volver, es que convirtió una etapa extremadamente complicada de su vida en una oportunidad para construir algo diferente. Su historia no significa que las consecuencias desaparezcan, significa que una persona puede reconocer que necesita cambiar y comenzar a reconstruirse. Y quizá por eso Tony Stark terminó conectando tanto con él, porque Iron Man tampoco era perfecto, era arrogante, impulsivo y cometía errores, pero aprendió que ser un héroe no consistía en ser perfecto, consistía en hacerse responsable de lo que hacía y decidía quién quería ser. Mientras termino este maquillaje, pienso que quizá la verdadera transformación de Robert no ocurrió cuando se puso la armadura, ocurrió mucho antes, cuando decidió reconstruir su vida. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio, pero estas historias nos dejan mensajes interesantes. ¿Cómo es que Chris decidió mirar ahora su futuro después de recibir información importante sobre su salud? Scarlett nos enseñó a defender nuestro trabajo y a que sea valorado independientemente de que seamos mujeres. En el lugar donde nos encontremos, sobre todo, somos más vulnerables a no recibir el mismo trato que los varones. Sabemos que actualmente todavía existe ese machismo y desigualdad por la que tenemos que ser constantemente nosotras y seguir luchando cuando nos corresponde lo mismo. No entramos más a detalle, pero igual Robert nos enseñó que la vida no está totalmente perdida. Al final del día nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar y cómo queremos continuar nuestra vida. El camino, las decisiones siempre nos van a llevar a algo, y todos nosotros somos conscientes de nuestras acciones. Me da mucho gusto contarles estas historias que en sí nos traen mensajes importantes, porque a veces creemos que nuestros actores favoritos tienen todo resuelto, pero nunca sabemos qué hay detrás de la máscara. Así que gracias por llegar hasta el final de este video, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas viendo a los demás y conozcas un poquito más de tus actores favoritos, que créeme que siempre te sorprenderán con algo. Eso es todo, nos vemos en la próxima, chao, gracias por ver.